Ajá, okey. El de Marmellar, señores, Sí, o sea, señores, de los primeros. ustedes se metieron en la boca del lobo, o sea, ahí sí hay actividad paranormal. ¡Hey! Y este programa es patrocinado por Riverside. Riverside es la mejor plataforma de podcast, grabar tu video, mejorar tu audio, hacer traducciones de audio. Es simplemente lo mejor que yo he probado. Te dejo aquí en la descripción de este video el enlace para que puedas acceder y crear tu cuenta totalmente gratuita. La interfaz es súper fácil. Sí, estoy totalmente enamorado de Riverside. Te lo recomiendo. Ahora continúa viendo el video. Y de hecho, conozco ese pueblo porque Es que aquí le voy a dar otra idea de vídeo, si lo quieren hacer algún día. muy curiosos. Mira, hay tú sabes que a mí en la pandemia, yo soy cristiano, creo en Dios y soy creyente full, pero sí, ¿verdad? Que me gusta un poco como el tema paranormal. Ujú. Y ¿Te gusta? No, te fascina, viejo. O me sea, fascina ese a mí, pero a mí también, güey. A mí también, ¿eh? Minecraft, tú y yo sé, con ese dos se juntaron dos, se acostaron, qué peligro. Mira, forma actual. A mí en la pandemia, aburrido, en mi casa un día busco un listado de los lugares con más actividad paranormal que hay en Cataluña. Y fuera de Barcelona apareció Mermellar, apareció en segundo lugar la Torre Salvana, que está en la colonia Güell, que de hecho, o sea, están así que lo han cerrado. No, es el tercero, la colonia Güell. El segundo es un pueblo que está encima de Sitges, que se llama, que bien, he ido como 2 veces al pueblo ese. Bueno, ya después me acordaré el nombre. Que el punto Ujú. es que y fue tan fuerte que el pueblo, que el gobierno español en el 80, creo, cerró y desapareció el mapa. O sea, lo de llamar por la cantidad de actividad paranormal, que eso ya lo hablo fuera de cámara, para no abundar en el tema. Y siempre me quedó el primer lugar, que es la idea que le doy ahora, que se llama, está encima de Reus, entre Montblanc y Prades. Se llama, La Musana. La Musana, La Musana. Ah, sí, lo hemos visto, lo hemos visto. Bueno, pues la Musana, que de hecho, si tú buscas en Google, o sea, 2 chicos en los 80 caminaban, 2 senderistas, y uno, ¡pap!, desapareció. Y mandaron al ejército español inclusive, y al día de hoy nadie lo ha encontrado. Y ese es un tema que a mí me apasiona mucho. Pero, ¿qué pasa? A donde voy ahora con ustedes. Cuando yo veo el pueblo de Marbellar, o Marbellar, o como se llame, ya no me acuerdo el nombre, Ujú. es porque he visto muchos videos y se ve de verdad, o sea, actividad paranormal de verdad. Entonces, yo necesito que me expliquen cómo filmaron ustedes ese video, cómo se armaron de valor, o sea, ¿cómo vivieron esa experiencia? Fuimos de día, esa es la clave. Ir de día con la luz del sol y aún así yo bien cagado, ¿eh? Nosotros. Sí, sí, sí. Yo iba bien cagado, ¿eh? Y tú le decías: "Oscar, no me dejes solo, Sí, no me dejes pa solo". no teníamos que separarnos para grabar, él estaba con el dron, yo estaba con la cámara, nos íbamos llamando: "Hermano, ¿que estás bien? Chichis". Y eran Ajá. pocas las La autogestión es muy importante. Yo me acuerdo siempre en viajes de montaña, en la fogata, que siempre nos sentábamos a hacer, siempre había como un grupo de, entre los muchachos, uno más grande y otro más pequeño. Siempre cogíamos a los más pequeños y lo hacíamos, comenzamos a hacer cuentos de miedo y de terror. Y, y los cuentos eran tan buenos, o sea, los niños aterrados, o sea, al final. Pero es que al final de la noche yo mismo estaba aterrado también. O sea, tú te sientas y te pones a hacer esos cuentos y al final de la noche yo tenía miedo. Estamos todo aquí como que joder. Y lo hemos creado nosotros mismos. O sea que digo que hay un tema ahí de autogestión, de auto, ¿no? Sí, 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 es importante estar sereno con uno mismo en sitios que tal. Con respeto al lugar y Yo debo decir una cosa, que Marbella sí que es cierto que tenía mucha fama de tener esta energía más chunga y tal, pero yo donde más inseguro he estado es en Tor. Es donde peor he estado. Ah, sí. Sí, verde. ¿Qué sentar allí? ¿Por qué? ¿Por qué? bueno, yo también lo sentí, y eso que no soy como Marc, que es más, bueno, que es más abierto con este tema paranormal y tal, a mí me cuesta un poco más, pero sí que es verdad que allí sentí como, tensión, había tensión. O sea, el lugar, tú puedes ir allí tranquilamente, pasear, o sea, no va a pasar nada, no, pero sí que es verdad que notabas, supongo que también el hecho de conocer la historia del lugar y ir allí a grabar y a explicar lo que ocurrió, eso también te hacía como sentirte tenso.
Eso que yo te digo, que vas también con toda esta idea ya, que Correcto, está calando por ahí, ¿sabes? Exacto. Y que igual la gente no sabe nada, y igual la gente va caminando, y no sabe nada, entra aquí y dice, oye, mira este pueblo, mira qué bien, qué. Sí, de hecho, el Bulli de los más bonitos en los que hemos estado, al menos para nadie. Es muy bonito. Yo quiero. Pero había una aura un poco chunga, la verdad. Sobre todo Bueno, en la zona de la entrada, que además, cuando fuimos nosotros ahí a grabar, teníamos el guión más o menos estudiado y tal. Pero el pueblo, bueno, tiene 13 casas. Y no sabíamos en cuáles habían ocurrido los asesinatos, ni en qué lugares exactos del pueblo, ni nada. perdona, 13, 1, 3. Sí, eso es. 13 casos. Sí. Eso. Ya. Que tiene un número Complicado. Sí. Pues nosotros no sabíamos en qué casa ocurrió nada y resulta que, bueno, nosotros en la parte en la que más intranquilos estuvimos, que yo de verdad, o sea, es que parecía un loco, no paraba de girarme como si hubiera alguien mirándome, no había nadie, evidentemente, ¿no? Pero sí, no sé, era una sensación muy rara, la verdad. Nunca me había pasado, en ningún rodaje. Y es como que en la parte baja del pueblo nos pasaba esto, pero luego subíamos a la parte de arriba y se estaba mejor, no sé cómo decirlo, no me pasaba eso. Y luego buscamos por internet y tal al llegar, y las casas en las que había ocurrido todo era justo la entrada del pueblo, ¿no? Era donde estaban todos, que era donde teníamos esa sensación un poco más pronunciada de no estabas solo, pero estabas tú y yo solos. A veces era como, Bien. Más suerte de también es, sí, también es cierto que recibimos amenazas después de publicar este vídeo. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? No sabemos realmente si fue la persona como tal o fue una cuenta falsa con su nombre y su foto, pero eso, uno de los vecinos, mucha gente que va allí la echa ese, pues un vecino de allí que está harto de que la gente visite el lugar, al final también lo entiendo porque la gente va allí por la tragedia que ocurrió, por todo lo de los asesinatos, entonces pues a los vecinos del pueblo no les gusta que el pueblo tenga esa imagen. Entonces también comprendemos que un lugar de 13 casas que es muy pequeño, se llene eso de cientos de turistas los fines de semana o incluso entre semana también vaya gente, entendemos también Claro. que estén enfadados. Entonces recibimos en el vídeo un comentario de este vecino que nos decía que quién nos había dado permiso para ir a grabar allí, que nos había dado permiso, bueno, para estar en ese lugar y grabar el pueblo. Entonces, bueno, se amenazó un poco, pero decidimos seguir y A tirotear el dron, que no volviéramos. Y por si acaso no hemos pisado toro otra vez. bueno, te he dicho de volver, pero hemos preferido mantenernos a salvo en casa. En Pueblo Vivo y los Muertos. Yo personalmente no. Yo no quiero ir a Toro. Se parece mucho, ¿eh? Sí. Wow. Hay otro tema, chicos, que yo quiero preguntarles, porque también he ido y lo he pasado mal, a Montserrat. Yo he ido hace ya 3 años, creo, al mismo refugio donde ustedes durmieron. Yo no fui a dormir, pero cuando yo entré, yo dije, yo no duermo aquí, ni loco. Ni loco, déjame poner aquí, que por cierto voy a dejar ese video también aquí en la descripción. Voy a llenar la descripción de video de ellos. De todo el canal. De todo. Pero mira, déjame enseñarte cuál fue para que la gente vea de lo que estamos hablando. Aquí. Sí, creo que o dormimos aquí, no, espera. No, Este es el de ayer. Sí. ¿Qué te iba a decir? Porque este no lo he visto. Este no. Yo lo comencé a ver hoy. Que no va a acabar. ¿Qué es este? Claro, como sabes tu cara de primero y aquí también, pues por eso, verá. Bueno, señores, yo te voy a decir una cosa. Cuando yo fui a este refugio, dije, es que yo no duermo ni loco. Aquí debe haber de todo, pero de todo, desde insecto, araña hasta fantasma. Porque se dice que Montserrat es un portal a otra dimensión y que hay extraterrestres. Yo creo que no somos los únicos en el universo, es imposible. Pero mejor quiero investigar mucho, la verdad. Claro, yo veo en Montserrat hay mucha energía, ¿eh? Sí, de hecho, los días 11 de cada mes se reúnen ufólogos a identificar aviones y el 11 de noviembre, el 11 del 11, ay, ¿dónde es la bomba? Entonces, voy aquí la pregunta.
vuelvo y repito, cuando yo entré de día, yo dije, ni loco duermo aquí, que tampoco es fácil llegar a ese refugio, aunque creo que, no sé si Oscar, que tú sales viendo el amanecer y qué bonito. Mire, mi hermano, yo no me interesa. ¿Cómo fue la experiencia de llegar a ese refugio que, te repito, no es fácil el camino? Y claro, hay uno que te tuvieron que limpiar inclusive porque encontraron basura de alguien ahí. ¿Cómo, cómo fue? Explíqueme ese viaje. Bueno, lo bueno de ese viaje es que, a ver, al ser nosotros dos, pues siempre vamos acompañados, ¿no? Pero ese día fuimos además acompañados de Laia y Alberto, los chicos que Que son suele decir que ahí. son los que salen ahí, que son los que están también metidos en el proyecto. Ok. Entonces, bueno, al final vas como un poco más tranquilo al ir con gente, porque dices, bueno, si me ha pasado, nos pasa a todos. Entonces, así como un poco con menos miedo, pero sí que es verdad que bueno, vas un poco cagado porque, bueno, al final es Montserrat, lo que has dicho, hay muchas leyendas, muchas historias, han pasado muchas cosas allí y, bueno, vas con respeto, pero bien. Yo, la verdad, si te soy sincero, Sí. estuve bastante tranquilo, o sea, no pasé ese miedo de decir: "Nos va a pasar algo", o no, o sea, fui tranquilo, pero bueno, siempre hay sí, espera, para ver, es cuestión ya te lo digo, si tengo que ir solo, no voy, ¿eh? O sea, voy como tú, voy de día, veo el lugar y para casa. Sí, yo dormir Sí, la clave fue ir 4, porque luego hay otro refugio al que fuimos solo los 2, que ahí, bueno, también o sea, pasamos una noche regular, yo me iba despertando bastante, pero sí que me noté, o sea, me noté extremadamente cansado y me duró durante muchísimos días, como un cansancio físico después de haber estado ahí que, no sé, tengo amigos, amigas que me hablan de esto y me dicen que hay que ir con cuidado, depende de en qué lugar vas a dormir, porque bueno, si eres sensible energéticamente y todas estas cosas, que yo en mi caso pues sí que creo en ello y todo, pues bueno, Yo hay que también. vigilar, hay que vigilar, hay que vigilar, desde luego. En Montserrat hay que ir con cuidado, sí. La ventaja de ese primer refugio es que éramos 5, realmente éramos 4 y una persona que estaba allí pasando la noche con nosotros. O qué sea, bueno, encontrarme un chico entre todos hay luz, ¿no? Entre tanta oscuridad. no, un chico que ese sí que iba a dormir solo, ¿eh? O sea, él tenía pensado llegar allí y quedarse a dormir. Él fue solo allí, entonces, bueno, mira, no sé si le molestó que estuviéramos con él, que no creo, pero sí, tuvo compañía, tuvo compañía. Nos lo pasamos bien. Muy bien. Mira, hay una escena de ese video donde yo no sé cuál de los dos es que decide que, o sea, después que han enseñado el refugio y la tabla de madera y que la basura que dejaron, hay uno de ustedes dos que se pone a comer, a cenar. Y yo decía de que mierda, pero es que yo lo que menos ganas tengo es cenar. Es que yo quisiera que la noche se acabara rápido, porque aparte de la tema paranormal, yo me acuerdo cuando yo fui a ese mismo refugio, era tardecita ya. O sea, bueno, tardecita no, porque me dio tiempo llegar con sol, era verano. A Colbató, que luego bajé y llegué a Ujú. Colbató. Fue larguísima, fue interminable, pero bueno, el punto es que cuando yo entré a la puerta, aparte que estaba muy deteriorado y lleno de basura como ustedes se lo encontraron, yo me encontré la típica araña que hay en el Pirineo, que es la Daddy Long Leg Spider, que es una con un cuerpecito, patota. Decía, no, no, no. Cállate, yo vi que ustedes iban a dormir ahí y me acordaba de cuando fui hace 2 días a España. Dice, mira, porque se le vaya. Pues, podía. Bueno, de hecho dicen que al año no sé cuántas arañas te comes durmiendo sin querer. Y aceite, güey. allí subimos la media. Cuando llegamos, sí, llegamos allí y les dije, hoy subimos la media seguro, ¿eh? Hicimos investigar si habían arañas, ya y lo fijamos, dijimos, Jordi no va a un refugio sin una, él lleva una malla esa vamos, no, quitera, ¿no? Sí, que sí, 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 que tiene literalmente, duermo sí, con sí. una malla encima, o sea, el de Jordi es otro nivel. Sí, 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 Ingenioso, sí. ingenioso, bien, bien. Yo compro. Me da mucho arco los bichos a mí también. A mí me gusta mucho la montaña, pero los bichos también es cierto que cuesta, ¿eh? Oye, ya me acordé del pueblo. El pueblo se llama Jafra, que es el pueblo que está encima de Sitges. Jafra es un pueblo que, ahí tengo otra idea para su canal, ¿eh? Sí, sí, sí. Jafra es un pueblo que el gobierno español fue el que eliminó del camino, y fue porque
Tengo una historia súper breve. Un holandés vino, no, un austriaco, vino en el 1800 algo, final del 1800, a Jafra. Vino con su esposa y creó 2 o 3 casas y creó un pueblo. Él creó un pueblo. El caso es que él tuvo una primera hija y todo perfecto. 2, 3, hasta que, y todas, a medida que iban naciendo las hijas, al año morían. Y cuando tuvo la tercera hija o la cuarta, se llamó Melanie, le puso Melanie. Y Melanie salió con una deformación. La madre muere en el parto y el papá se cría a la hija. Pero como la hija, estamos hablando del 1900 bajito, como la hija ya estaba mal deformada, pues el papá la trancó en la casa, un castillo, no un castillo, pero una casa bastante grande con un patio para que no tuviera contacto con el resto del pueblo. El puesto que un día lo que he leído, en la información oficial que he leído, o sea, esto no es de que una leyenda que alguien me contó, no, que esto es real. El papá dándole golpe un día en el Milán corrió y cayó en un pozo de agua y se ahogó. El punto es que nunca, y el papá de la desesperación se mata. Y creo que por así va el tema. El caso es que nunca se encontró el cadáver de la niña. Del papá sí, pero de la niña no. Y bueno, el caso es que ya nos vamos al 1980, ¿eh? La actividad paranormal era tan grande que el gobierno español valló el pueblo, sacó a todo el mundo y lo eliminó del mapa. Y el día de hoy se llama Jafre. ¿Jafre o Jafra? Está ahí Cifra con A, con A, con A. Y por aquí, encima de Siches. ¿Por qué pasa? Que esa es la historia del pueblo. Bueno, dice que hay, bueno, de hecho, fue con lo que la guía que vi, que es el segundo lugar con actividad más paranormal de toda Cataluña. El caso es que, no, perdón, el tercero, porque el segundo es Torre Salvana y el primero es La Masara, que te comenté antes. Bueno, el punto es que yo voy con un grupo de senderistas, un grupo de amigos, vamos a hacer un sendero, vamos a hacer una ruta de Sitges a Castelldefels. Y les explico al grupo, chicos, vamos a pasar por el pueblo fantasma. Yo soy cristiano, yo sé que existe el bien y existe el mal. Yo no voy a atravesar el pueblo, yo lo voy a bordear. Y claro, está el típico machito, yo no creo en eso. ¿De qué, tío? Que no, que no, que no. Yo que sí, que hay. Bueno, el punto es que yo no entro. Y los que entraron, todos sintieron pesadez en ese momento y por varios días más, ganas de vomitar, dolor de ojos. De hecho, hay otros que casi, bueno, pues se desmayan y cuando salen de ahí, todo aquel que decía, yo no creo en eso, que es superstición, pues dijeron, Jordi, o sea, ese pueblo está maldito. De hecho, el día de hoy hacen misa negra, rito satánico, o sea, eso es tuyo. Que es lo que tú comentas, Mar, de que te lleva esas energías y hasta inclusive por tu casa. Pero bueno, Sí, 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 totalmente. entonces otro tema más, Usted le está dando esa idea para que ellos vayan para allá. Claro, yo estaba decía. Ella dijo esa idea para que vaya. Y yo he anotado el nombre, he anotado el nombre. mira, Mark, Oscar, Javi nos está contando porque, como él comentó, también el tema paranormal le encanta. Y resulta que tenemos la oportunidad de, no sé si ustedes han visto en TikTok que hay muchísima gente, oye, mira, yo no sé si que mi algoritmo ya está dañado y me sale eso, pero Seguro. a mí me sale a cada rato, cuando estoy scrolling down, gente que está buscando cacofonía. No, psicofonía. Son gente que están en ruina buscando fantasmas y cosas. Bueno, y el caso es que contactamos a una de ellas, Vanessa Candelas, que y le dije, Vanessa, te quiero entrevistar porque es un tema que a mí me apasiona porque cuando voy por la montaña me encuentro ruinas abandonadas y yo me pregunto, mira, ¿quién debe vivir aquí? Y de hecho, en Sabadell, en el norte de Sabadell, está el Hospital del Tórax, que hoy en día pertenece a Firma, que se hace, bueno, sabe que se hace, pero bueno, de hecho tengo un amigo, el hijo de Juanito, Javi, que él trabaja ahí, en esa empresa, y el caso es que me dice, no, yo nunca he visto nada, yo estaba ahí solo a las 2 o 3 de la mañana, o sea, filmando, trabajando, y yo nunca he sentido nada. Pero sí, sí se dice que hay mucha actividad paranormal ahí. Entonces, claro, yo le decía, Javi, vamos a entrevistar a Vanessa, que dijo que sí. Dice Javi, Jordi, pero dice Javi, ¿qué tiene que ver con montaña? Y yo no sé, no me importa, let's go. Pero bueno, mira, aquí tengo ya la foto que lo que le quería enseñar de Jafra. Jafra, bueno, porque le comenté, está aquí, o sea, está encima de Sitges. Bueno, se doy para atrás. Mira, sí, mira, la Villa del Tru y Sitges. Bueno, el punto es que Jafra, que está aquí. Este pueblo, mira las fotos
¿Qué hay? Hay, sí. Aquí. Pero voy a empezar inclusive aquí. No, este no es. El nombre me suena muchísimo, pero no lo sabíamos, ¿no? Sí, Pide que está vallado. lo hemos visto seguramente, sí. Ese letrero lo que dice, entre bajo su propio riesgo. Este que está aquí. Esto es un amigo mío que fue, que él decía, "Nah, que va. Y cuando salió dijo, mierda, aquí hay algo. Porque él tuvo la brillante idea de irse a hacerle foto a la iglesia que queda, mira, rito satánico, ahí como tú lo ves. O sea, que estos jugando al Pac-Man no estaban. eh, y se da que el yuyu. Y yo de verdad da yuyu. Y te digo, él entró, no, como el típico machito alfa. Y después dijo, no, o sea, aquí sí de verdad hay. O sea, hay un tema. De hecho, mira, que salieron, no aguantaron y tuvieron que salir. Y esa es la historia de Pues es interesante, ¿eh? Depende de cómo nos animamos a ir, ¿eh? Con, con cuidado. Te voy a decir algo, Javi. Te voy a decir algo. No. No tengo nada que decir, estoy mudo. No, a mí tú no me vas a ver, viejo. No, a mí tampoco. Porque hay demasiado más rollo. O sea, encima va gente activamente ahora a hacer cosas negras ahí. Bueno, tú viste. O sea, tú viste la calavera haciendo ritos satánicos. No. Bueno, Sí, bueno, vas a grabar un vídeo allí, ¿vendríais con nosotros? sí, sí. Y yo solo no voy, pero si vamos juntos, sí. Sí. Lo están retando, Javi. Oye, a ver, no sería un mal tema de que unimos fuerza para ver si podemos desenmascarar el misterio que hay. Uy. Bien protegido, así todo, ¿eh? Hay que dormir allí, si no, no vale. Ahí te quedas, Oscar. Espérate, viejo. Llévame suave y qué viejos. Hombre, experiencia completa. No es. Llévame suave, espérate, viejo. Mira. También hay panteón. Nubes desaparecen en Pueblo Fantasma. No, no. Todo. Este otro que tengo que decir. Señores, yo le dije a mi esposa, mi amor, en enero vamos ahí. Dice, loco. O sea, tú. Oye, a mí no me gusta la montaña. Y tú llevar a hacer senderismo. A pausa por los pues tú loco. Bueno, este, chicos, sí es el pueblo con actividad más paranormal de toda Cataluña. Y este es un tema pendiente que yo quiero ir también, me llama la atención. Y de hecho, bueno, no me voy a poner ahora para no gastar el tiempo en esto, pero de verdad, tú buscas los dos que se perdieron aquí y van a ver cómo era que comenta que están en su senderismo, porque dicen que hay una piedra ahí que te lleva a otra dimensión. Y comenta que uno tocó una piedra y desapareció. Y el ejército español mandó, creo que fueron como 10.000 militares a buscarlo y nadie. Al día de hoy es un caso que nadie se explica porque no encontraron cuerpo, no encontraron nada y desapareció. Bueno, ese sí da yuyo. Digamos en contacto. Es decir, ahora que podamos salir a la montaña algún día, feliz nosotros. Sí, por supuesto. Sí. Yo la propuesta de Japra, yo la dejo ahí. Pasamos la noche, O bueno, Moturre o Montserrat, que está cerca también. o Montserrat. Pero Montserrat es más leve. Yo soporto más Sí, yo también. Vamos poco a poco. O sea, carreras por es grande liga, Diego, yo no llegué. créeme que yo tampoco. Yo voy aquí. No. Muy valiente, pero no. Yo soy el primero que se hace caca encima. No. Ah, bueno, ok, pues. No. Queda bien, eso queda bien. Estamos igual. Estamos ya. ¿Han tenido alguna, aparte de lo que te pasó en Thor, Mark, ¿han tenido alguna experiencia paranormal ustedes en su, creando algún documental o caminando por la montaña? Algo que diga, mierda, vámonos. Yo no. O sea, más allá de lo que hemos contado de Thor, por suerte no he tenido ninguna experiencia paranormal. No. Yo alguna cosilla sí que...
A ver, lo que más recuerdo, o sea, así de haberlo vivido súper en serio fue de pequeñito, en la casa de mis abuelos en Aragón. Recuerdo pues estar una noche durmiendo y soy una persona que duerme plácidamente todas las horas seguidas, es decir, hay gente que se levanta a las 3 para ir al baño, yo no soy ese tipo de persona, yo duermo del tirón. Y pues una noche o sea, a lo mejor yo tenía 11 12 años, que además es una edad que es sensible para todo este tema de energías y tal, según todo lo que he leído. Y recuerdo despertarme mirar la hora a las 4 de la mañana, que yo nunca me despierto a esa hora, y me giré, es decir, hice un cambio si estaba orientado hacia un lado, me orienté hacia el otro, me giré así, me reincorporé y justo me daba la mirada a la puerta. Y en la puerta, que la tenía abierta, la puerta de la habitación, vi la sombra de un niño. Y recuerdo cagarme de miedo, o sea, bueno, como mirar mucho rato y decir, estoy viendo lo que estoy viendo, en plan, de verdad. Además era como una figura que no me transmitía mucha tranquilidad, porque tú puedes ver cosas y que te den una calma un poco intranquila o cosas que te caguen de verdad, ¿no? Y a mí eso me cagaba bastante, o sea, yo sabía que algo bueno no tenía. Y yo recuerdo, pues nada, taparme y paralizarme del miedo. O sea, recuerdo estar intentando chillar, como pedir socorro a mi hermana que la tenía al lado o a mis padres, tal. Y recuerdo no poder moverme, paralizarme del miedo y quedarme completamente dormido. O sea, es como que del miedo me quedé dormido y al día siguiente me desperté, estudié todo en plan, ¿qué podría haber sido lo que di y tal? No era una parálisis del sueño porque yo he tenido parálisis del sueño y eso sé que no era una parálisis del sueño, sé que era verdad. Y es como lo más heavy que me ha pasado a nivel de ver. Luego de sentir, en varios sitios me pasa que siento que no estoy solo, ¿no? Siento que hay algo más, ¿no? Siento que eso me ha pasado en Montserrat, pues eso, en algún pueblo abandonado, en lugares ajenos, que de repente pues acabo allí por lo que sea, con amigos o donde sea. El sentir sí que pasa, el ver, de momento, yo solo que recuerde esa escena es como lo más gráfico de ver que he visto en mi vida, ¿no? Sí. Mira, yo es verdad creo que en ese pueblo sí hay fantasmas. Y de hecho, mira, yo tenía ya el icono puesto con el simbolito de fantasmas. Loco por ir ahí. Y claro, cuando vi que ustedes fueron, digo, porque te digo, yo tenía ya marcado con el iconito de que hay cosas ahí. Pero bueno, imagino que ustedes no ni vieron nada, ni Eloy le dijo nada, ni nada, ¿verdad? No, supongo que si no es por de la actividad paranormal, estará en la zona del pueblo antiguo, el pueblo donde pasó todo. Estuvimos hoy tiempo allí, sí. Entonces, claro, donde vive el hoy es, digamos, el pueblo nuevo que hizo un poco más abajo del viejo. Sí que es verdad que nosotros fuimos hasta el pueblo viejo, pero Estuvimos muy poco. Es que estuvimos, cierto que claro, con la historia que tiene, que murió todo el pueblo de golpe por una avalancha, pues hombre, algo debe haber, ¿no? De hecho, recuerdo que algo le comenté a Óscar, hostia, aquí algo, aquí con la historia que hay, algo tiene que haber seguro, ¿no? Algo.